tiene que ser vacunado. Su pareja tiene que ser vacunada. Primero que va a transmitir. Y no puedes donar sangre por hepatitis B, por ejemplo. La hepatitis A no, porque casi todos debemos pasar como un resfriado con hepatitis A. Pero, entonces, para la donación de sangre existen requisitos rígidos, pruebas serológicas. Sífilis, citomegalovirus, hepatitis B, VIH y hasta Chagas se está pidiendo porque es una enfermedad prevalente en el sur del Perú, el norte de Bolivia, el norte de Chile, Bolivia, la enfermedad de Chagas. Esos pacientes no pueden tomar. Entonces, todas esas pruebas son obligatorias para la donación de sangre. Entonces, no debemos abusar de transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea debe estar bien indicada. ¿Qué componente? Y absolutamente necesaria. No para corregirle una anemia proteica, no. En condiciones necesarias, absolutamente debe indicarse la transfusión sanguínea. Muy bien. Que se sintetiza en el glóbulo rojo y que hay 5 hemoglobinas fisiológicamente normales en etapas sucesivas de la vida, de la etapa embrionaria, fetal, postnatal, adulta, hasta que prevalece el 95% hemoglobina tipo adulta. Ya hemos visto sus propiedades biológicas de la molécula, de unirse al oxígeno, al anhídrido carbónico, al monóxido de carbono, primordialmente diseñada para el transporte gaseoso. Entonces, ya hemos dicho también que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Donde existe una cantidad enorme de moléculas de oxígeno. Pues 1 gramo de hemoglobina transporta esto. Entonces, a punto de partida de esta relación, también hemos demostrado que podemos calcular la capacidad total de transporte gaseoso de la sangre de un paciente, simplemente conociendo su peso corporal y su hemoglobina oxígeno. Con estos dos datos calculamos la cantidad total del transporte gaseoso. ¿Funciona? Si el paciente tiene 14 gramos de hemoglobina por ciento y pesa 65 kilogramos, calcule la capacidad del transporte gaseoso. Muy bien, fácil. Multiplico 1.34 por 14 por 65 y por 62 si es varón, o por 59 si es mujer. ¿Listo? ¿Se acabó? Listo. En 2 cálculos nos saldrá 900, 800, 1000 centímetros cúbicos, o sea, transporte, capacidad de transporte de oxígeno. Esto también es fundamental, que es necesario para evaluar a un paciente, sobre todo para cirugía. En la primera clase dijimos que la sangre entonces tiene en suspensión en el plasma 3 grandes familias: glóbulos rojos, que estamos estudiando, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos blancos se refiere también a sus familias, a los granulocitos y a los mononucleares. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y la otra subfamilia se refiere a los mononucleares: linfocitos,
y monocitos. Todas estas células están en un envase proporcional que se establece y deduce en el hemograma. Por ejemplo, más o menos, linfocitos 20 a 33%, monocitos 1 a 4%, eosinófilos 1 a 3%, basófilos de 0 a 1, linfocitos 20, neutrófilos 54 a 60 y tanto por ciento. Listo, este es el envase normal. Así circula en la sangre. Y hablando ahora exclusivamente de los neutrófilos, porque tienen en el citoplasma glándulos neutrófilos. Circulan en la sangre provenientes de la médula ósea. Quiere decir que en la médula ósea se almacenan, se forman y descargan hacia la sangre periférica y luego migran hacia los tejidos en una unidireccionalidad. Los glóbulos blancos, los neutrófilos, siguen esta unidirección, pero no regresan. No regresan a la médula ósea, no regresan a la sangre periférica, no, siguen esta dirección. Se forman en la médula ósea entre 6 a 12 días por el proceso de mielopoiesis. Descargan a la sangre periférica y en la sangre periférica circulan en dos compartimentos, un pool marginal y un pool circulatorio. O sea, un pool, gran cantidad de neutrófilos adosados al endotelio vascular y otro pool que está circulando. De ahí van a migrar hacia allá. O sea, puede haber una variación circulatoria en poco tiempo, cuando el pool marginal pasa al pool circulatorio o viceversa. Entonces hay un intercambio entre estos dos pools. Entonces, ¿cómo se opera, ya que estamos hablando acá, la mielopoiesis? ¿Y cuál es la cantidad de neutrófilos que circulan? Diariamente existe 0.61 por 10 a la novena por kilogramo de peso corporal, que son los neutrófilos, la masa total de neutrófilos en la sangre. 0.61 por 10 a la novena por kilogramo de peso corporal es la masa total de neutrófilos. Y circulan diariamente alrededor de 1.6 por 10 a la novena por kilogramos de peso. Esta es circulación en 24 por 24 horas. ¿Y por qué? Quiere decir que los neutrófilos en 24 horas se renuevan casi 3 veces. Como un ejército que se renueva en el frente, como 3 veces en 24 horas. Quiere decir que los neutrófilos tienen una vida media breve, apenas 7 a 10 horas. Vida media, apenas 7 a 10 horas. Muy breve. En cambio, hemos dicho, los glóbulos rojos viven 120 días y las plaquetas 10 días. Y los neutrófilos apenas 7 a 10 horas. Por eso hay una renovación enorme en la circulación
casi 3 veces en 24 horas. ¿De dónde provienen estas células? De una célula madre que es el stem cells, célula ya diferenciada, porque este stem cell, célula madre, está diferenciada, programada para producir, diferenciarse a células blancas, a neutrófilos. Hay otro stem cell para la serie roja y otro stem cells para las plaquetas. Este stem cell tiene la primera mitosis en 2 células llamadas pronormoblastos. Cada pronormoblasto se subdivide en 2 células llamadas normoblastos basófilos. Perdón. Acá estoy hablando en términos de la serie roja. Cada stem cell de la serie blanca se divide en 2 células hijas denominadas promielocitos. Promielocitos. Cada promielocito se divide en 2 mielocitos. El mielocito, uno queda ya como embalse y el otro sigue evolucionando a metamielocito. Sigue madurando a segmentado ya nucleado maduro. Pero antes está el abastonado, o sea, cuando el núcleo todavía no se divide, abastonado, y finalmente ya cuando el núcleo se ha subdividido, viene el segmentado. Ahora sí, está completo. Miren, stem cell, promielocitos, cada promielocito da 2 mielocitos, cada mielocito da evoluciona a metamielocito, un pool evoluciona a metamielocito, otro pool queda como reserva, sigue madurando abastonado y luego segmentado. En la sangre periférica solo circulan normalmente las células maduras, o sea, de abastonados y segmentados. No aparecen estas células anteriores, digo normalmente, pero cuando el organismo está frente a una infección, sobre todo bacteriana, comienzan a aparecer células más inmaduras. Aparecen metamielocitos, inclusive hasta mielocitos. Por ejemplo, un absceso hepático, una apendicitis aguda, que casi ya se está perforando, entonces aparecen células granulocíticas más jóvenes. Esto se denomina desviación a la izquierda del hemograma. Desviación izquierda. O sea, en vez de tener 2-4% de abastonados, aparecen 15% de abastonados, 4% de mielocitos, inclusive 2-3% de mielocitos. Eso se llama desviación izquierda. Y si además de aparecer estas células más jóvenes, existe una alteración en el citoplasma de los neutrófilos, aparece lo que se llama una granulación cargada, así, inclusive vacuolas, esto se llama granulación tóxica de los neutrófilos.
signo importantísimo que nos va a orientar el diagnóstico de un cuadro clínico. Miren, el hemograma bien hecho nos da la información de que hay células más jóvenes, hasta mielocitos. Y además, los neutrófilos presentan esta alteración, granulación, se denomina granulación tóxica de los neutrófilos, inclusive vacunas. Prácticamente estamos haciendo el diagnóstico de nuestro cuadro clínico de que se trata de una infección microbiana, básicamente bacteriana, cuadro infeccioso. Sin ver esto, estábamos dudando que el cuadro abdominal doloroso, ¿a qué se deberá? Simplemente es un cólico, es un trastorno inflamatorio, o es un proceso infeccioso. De repente, recordando un cuadro clínico, la niña comienza a tener un dolor casi difuso abdominal. No hay una localización precisa y la niña comienza a hacer fiebre. Junta médica no sabe de qué se trata. Es una apendicitis. Es una niña de 12 años. Pero no hay localización precisa. Fosa ilíaca derecha, o epigacho, o es una... Es más difícil pensar en una niña así, una colcistitis. ¿De qué se trata? Hay tremenda duda. Pasan las horas y viene el hemograma. El hemograma, 20.000 leucocitos por milímetro cúbico. 30.000 leucocitos por milímetro cúbico. Gran desviación izquierda. Y además específico. Entonces el cirujano, frente a este caso, creo que tenía la niña, 30.000 leucocitos. El cirujano dijo, esta es una leucemia. O sea, ya no pensó en intervenir, porque no había la noción, la probabilidad de que era una apendicitis, porque no había esa característica de evolución del dolor, epigastrio, hipocondrio o fosa ilíaca derecha. Puede también doler el hipocondrio derecho cuando el apéndice es ascendente, retrocecal ascendente, entonces el dolor puede ser más superior. No había nada de eso en la evolución y la niña se quejaba de un disconfort abdominal así difuso. El cirujano dijo, esta es una leucemia. Eso nosotros le dijimos, no es una leucemia, es una reacción leucemoide, es otra cosa. Eso no es una leucemia. Seguía el cuadro clínico peor. Y los cirujanos que se paseaban no sabían qué hacer, inclusive el pediatra y todo, y comenzamos a observar a la niña, y comienza el abdomen un poquito a crecer y comienza a aparecer circulación colateral. O sea, se comienza a visualizar sus venas en el abdomen, en la pared abdominal. Eso no lo tenía, no vino así. Imagínense. Y el hemograma persistentemente es así. El hematólogo dijimos, esto no es leucemia. Si fuera leucemia, miren la diferencia. En leucemia la desviación izquierda es extrema, o sea, llega hasta acá. Aparecen promielocitos, inclusive mieloblastos. Acá vamos a poner acá todavía.
Acá todavía existe, acá corrijan vuestro esquema, acá hay un estadio todavía de mieloblastos. ¿Ya? Este estadio estaba obviando. El stem cell todavía está acá, más acá. Listo. Mieloblastos. O sea, un stem cell genera 2 mieloblastos. Cada mieloblasto, promielocito y luego amielocito, etc. Esta desviación puede llegar hasta aquí. Aparición de blastos. Eso sí es leucemia. Porque jamás van a aparecer mieloblastos por una reacción inmunológica frente a agresión microbiana. No. Basta que observemos un mieloblasto ya va a pensar en un cuaso, en un proceso mieloproliferativo, leucemia, proceso malo. Eso es desviación izquierda extrema. Pero la niña no tenía eso, tenía esto y gran leucocitosis, 40. Y en las horas 5 comenzó a aparecer circulación colateral. O sea, el cuadro clínico de la niña estaba diciendo a gritos lo que tenía, por lo menos en sospecha. Era de necesidad quirúrgica inmediata. ¿Y creen que lo que está pasando? ¿Y creen ustedes lo que estaba pasando? ¿Por qué apareció circulación colateral? Había un embalse. ¿Dónde el embalse? ¿Por qué la circulación estaba aberrante? Porque la sangre del hígado, las venas hepáticas, estaban colapsándose, estaban ingurgitándose y aparecía circulación colateral, porque algo lo impedía y había un absceso hepático a nivel de las venas suprahepáticas. Entonces, donde cargaban un absceso acá y las venas estaban ingurgitadas todo y aparecía la circulación colateral. Un absceso a mediano infectado. Miren, un cuadro clínico florido. Había que ir con cuidado todo. ¿Por qué se equivocaron en este fenómeno? A pesar que al cirujano se dijo de ninguna manera esto no era una leucemia, porque él se basó en la gran leucocitosis masiva. Puede haber una gran leucocitosis también por un apéndice perforado, en este caso por un absceso con mayor razón, en una bronconeumonía bilateral, etc. Puede haber ese tipo de hemograma. Miren, un cuadro clínico así se presentó. Imagínense un hospital tipo A, con pediatra, con cirujano, con clínico, con todo. Y les voy a contar otro caso en relación justamente para redundar la importancia de esto. Un día llega a emergencia en el hospital un niño con antecedente de ser portador de hemofilia. Era mi paciente, hemofílico tipo A, o sea, falta de factor 8, como vamos a ver ahora en la de coagulación. Le faltaba el factor 8, o sea que es un eslabón de la cadena. Son niños que tienen tendencia a sangrar, inclusive espontáneamente. Una mañana pueden aparecer con una hemartrosis, o sea, una rodilla hinchada por sangrado, sin haberse golpeado. Ese es el hemofílico grave, el que tiene 0 y menos de 0% de factor 8. Entonces, solo va a vivir y protegerse con restitución de factor 8, que es una proteína que interviene en la cascada de la coagulación. Vamos a ver. Y el niño viene con dolor abdominal. Uy, el pediatra se asustó, emergencia, pero este niño es hemofílico. Hospitalización. Dolor abdominal. Junta médica.
pediatra, cirujano, hematólogo, lógico. El cirujano presidía la junta, porque era más antiguo, mi colega, y el niño dolor abdominal. Y ya con localización. Tenía una localización inferior en el lado derecho y hacia fósea ilíaca derecha. Seguía evolucionando el dolor, era persistente, continuaba y comenzó el diálogo, la discusión. Ya teníamos el hemograma. Lo primero que yo hice fue a ver minuciosamente su sangre, con cuidado. Estudié la sangre y encuentro esto. Ya comenzó a aparecer en algunos neutrófilos vacuolas y gránulos tóxicos. Lo demás, casi no había mayores. Los leucocitos todavía no habían subido o empezaban a subir. O sea, era un hemograma, digamos, borderline, más o menos así. Pero esto, había esto. Muy bien, con eso, con esa seguridad fui a la junta médica y el cirujano, por primero, me preguntó, fue a mí, en vez de al pediatra, los clínicos, no. Y de frente le dije, es una apendicitis aguda y debe ser operado. Si no se opera, fatal. Por consiguiente, debe ser preparado, debe restituirse su factor 8 para que entre a sala y darle factor 8 10 días más post-cirugía. Bueno, esa es la técnica ya. Pero dije apendicitis aguda. Entonces el doctor, el jefe del departamento de cirugía me dijo, oiga doctor, no existe apendicitis aguda en niños sin fiebre, así me dijo. Claro, al comienzo no hay fiebre, pero después puede venir la fiebre. Yo no me voy a basar en ese signo evolutivo. Yo me estaba basando en la localización del dolor, donde no hubo trauma, nada. Estaba evolucionando un dolor, localizándose cada vez más, y con este signo ya pues, ya para mí no había apendicitis. Y me dijo, no es apendicitis aguda, esto es un hematoma del recto anterior del abdomen, recto anterior del abdomen, allí es un hematoma. Él estaba dando una localización como si fuera hematólogo y decía que había un hematoma, pero un hematoma no da signos tóxicos, porque es un hematoma si hubiera aséptico. Así como cuando sangra de la rodilla o tiene cualquier otro hematoma, no existe toxicidad, porque es una sangre aséptica, simplemente se ha abierto los vasos, ha sangrado y punto, pero no está infectado. Pasa el tiempo, llega a las 11 de la mañana y comienza a hacer fiebre el niño. Entonces, como esto era cuestión de vida o muerte, yo hablo con los padres y les digo, el niño tiene que ser operado y voy a empezar a prepararlo. Vienen ellos o vienen otros, pero el niño se opera. Tiene que ser operado. Escribo la historia, o sea, yo firmé en discrepancia en la junta. Si ustedes tienen discrepancia en una junta médica, pueden firmar en discrepancia y dar sus razones. Pero esto era vida y muerte. Si el niño no se operaba, moría. Así que empecé a prepararlo. En la tarde tuvieron que venir y operarlo. Apendicitis aguda. Ya ven cómo me valió esto para tener la certeza. Pude yo también tener dudas, lógicamente. De repente es un hematoma espontáneo, un sangrado espontáneo, pero con esa localización tan precisa y todo. ¿Y esto cómo interpretaría? Esto es infección, esto es lucha antibacteriana. Este signo es valioso, por eso, ¿ven? Como esto inclinó la balanza y me puso en la seguridad del diagnóstico.
De lo contrario, hubiéramos perdido a ese niño. Granulación tóxica de los neutrófilos. Muy bien, entonces estos son los dos tipos de desviación izquierda que debemos conocer en el hemograma. Entonces, ustedes estarán pensando, si hay desviación izquierda, ¿habrá desviación derecha? Sí. Existe desviación derecha. ¿Y cómo es la desviación derecha? Cuando estos segmentados tienen una polisegmentación nuclear así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 glóbulos. Esto se llama polisegmentación de los neutrófilos. Esto se denomina desviación derecha. ¿Por qué se presenta? En la anemia por falta de vitamina B12, en la anemia megaloblástica. Es un signo interesante, capital, para pensar en deficiencia de ácido fólico, anemia megaloblástica, desviación, polisegmentación de los neutrófilos. ¿Ya ven? Entonces, estamos hablando de signos primordiales que nos pueden mucho orientar lo que está pasando en el organismo. Estas células son las que nos otorgan pues la defensa inmunológica inespecífica por el fenómeno de la fagocitosis, porque estos gránulos que tienen los neutrófilos están cargados de enzimas lisosomales, fosfatasa ácida, peroxidasa, para engullir las bacterias. ¿Ve? Estos son fagosomas. Entonces lisan las bacterias, las engullen, y estos neutrófilos nos defienden de la agresión microbiana. Hemos dicho fundamental, esto circula alrededor del 50 o más por ciento, 54 más o menos 6 o 60%, de 50 a 60% circulando normalmente. Cuando no existe neutrófilo se llama agranulocitosis. Entonces, existe un cuadro congénito de agranulocitosis, pues infantil congénita. Les dije, creo, la clase anterior. Sí. En que el niño nace sin neutrófilos, no tiene ni amaltonado ni segmentado, 0%. Todo es linfocitos y monocitos. Este niño vive bajo un cuadro clínico casi permanente de infección e infección cada vez más grave. No pasan de la primera infancia y la única solución es trasplante de médula ósea. Agranulocitosis infantil. Ese es el caso. Entonces, desviación izquierda, desviación derecha, que obedecen a situaciones diferentes, etiológicas. A vitaminosis B12, acá, por problema infeccioso, bacteriano sobre todo. Entonces, la médula ósea tiene una gran reserva de neutrófilos. La médula ósea tiene una gran reserva de neutrófilos para cubrir la demanda hasta por 9 días. Porque el embalse en la médula ósea es enorme, porque tiene una capacidad de reserva para descargar neutrófilos en un momento dado. Si, por ejemplo, solamente con el estímulo del ejercicio, los leucocitos pueden pasar de 5.000 por milímetro cúbico a 10.000, o leucocitos, sí, de 5 a 10.000, simplemente por el estímulo del ejercicio intenso, o la fiebre. Son condiciones fisiológicas, porque fácilmente acá hay un intercambio de los pulsos en la circulación.
Cuando la demanda es mayor, entonces hay una descarga de la médula ósea. Imagínense el caso de esta niña, los leucocitos, en vez de tener 5, 6, 7 mil, llegaron a tener hasta 40.000. ¿De dónde vinieron? ¿Se formaron rápido? Si esto demora casi 2 semanas, la mielopoiesis. No, porque la médula ósea tiene capacidad de sufrir en pocas horas, como en este cuadro clínico que les he presentado, la niña tenía 40.000. Claro, si es un proceso ya maligno, mieloproliferativo, ya la médula ósea está desviada hacia la producción de células malignas, como son las leucemias. En una leucemia amiloide coroidínica, el paciente puede llegar a tener 100.000 o más leucocitos por milímetro. 100.000. O sea, la médula ósea es una explosión de proliferación celular, en este caso de serie blanca, en este caso de los prófilos. En todos los estadios hay una producción masiva. Normalmente la relación entre células blancas y células rojas es más o menos de 3 a 1. Por cada 3 células blancas hay una célula roja virada o madura en la médula ósea. Eso se llama relación mielo-eritroide, más o menos de 3 a 1. Ya ven, el embalse de células blancas es mucho más. Cuando estudiamos médula ósea tenemos que ver esto. ¿Se mantiene esta relación o no? ¿O existe una gran proliferación a predominio de qué? Si es de células blancas, ¿qué están predominando? ¿Neutrófilos, linfocitos, monocitos? O en forma mixta, mielocitos y monocitos. Entonces sería una leucemia mielo-monocítica. Entonces, en este sistema celular radica la gran defensa antimicrobiana o el fenómeno de la fagocitosis. Vamos a observar mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, abastonados, segmentados, todos los estadios en la médula ósea. Y en sangre periférica solamente a partir de abastonados, normalmente. Ese es, digamos, el balance normal de estas células en la sangre. Sin neutrófilos, entonces, no podemos vivir. Son esenciales para el equilibrio biológico frente al mundo microbiano. En cambio, hemos dicho que las plaquetas están en un embalse de 150 a 300 o 350.000 por milímetro cúbico. Estas plaquetas primordialmente tienen que ver con la coagulación y la trombosis. Cuando nosotros tenemos disminución de plaquetas, entonces aparece el riesgo de sangrado. Y el sangrado por falta de plaquetas solo se corrige con transfusión de plaquetas. ¿Cuál es el nivel crítico? 20.000. Si nos acercamos a 20.000 plaquetas por milímetro cúbico, inmediatamente tenemos que estar alertas. El paciente puede presentar sangrado grave, hemorragia cerebral o gastrointestinal. Y si eso se produce, ya no tenemos tiempo de salvar. Por eso, si estamos frente a una trombocitopenia que se va acercando a esos niveles críticos, inmediatamente pensaremos en corregir, transfusión de plaquetas. Y les he dicho que una unidad de plaquetas es la cantidad de plaquetas que proviene de una unidad de sangre. Entonces, de 500 ml de sangre separamos el plasma
luego ese plasma lo centrifugamos a mayor velocidad y hemos sedimentado las plaquetas. La restituimos en un volumen menor, 20 a 40 ml de plasma, y ahí tenemos la unidad de plaquetas. Entonces hemos dicho que hasta podemos calcular en una unidad de sangre, cuántas plaquetas hay. Entonces podemos calcular conociendo las plaquetas del donante. Si el donante tiene 200.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿cuántas plaquetas tiene esa unidad? Entonces multiplicamos en una unidad de sangre, entonces 200.000 en un milímetro cúbico, y en un centímetro cúbico tendrá por 1000, y en la unidad de sangre que tiene 500 por 500. Listo, ahí está. Miren, acá tenemos el volumen de sangre, el volumen de un centímetro cúbico y la cantidad de un milímetro cúbico, y nos sale la cantidad de plaquetas de la unidad de sangre. La transfusión de una unidad de sangre en un paciente le puede subir aproximadamente en un 10.000 plaquetas más por milímetro cúbico. La cifra exacta, entonces tendríamos que calcular las plaquetas de la donación y el volumen sanguíneo del receptor o paciente. Pero es alrededor de 10.000 plaquetas. Entonces, si nuestro paciente tiene 30.000 y le queremos corregir a 100, le indicamos 7 unidades de plaquetas. 7 unidades. Para alcanzar más o menos de 30 a 100.000. ¿Ya ven? 7 unidades de plaquetas. Son células especializadas entonces. Tienen una diferenciación única y absoluta con todas las demás células del organismo en cuanto se refiere a AMP cíclico. Entonces tenemos que estudiar qué es el sistema del AMP cíclico. Es el sistema metabólico, es el cerebro metabólico de la célula. ¿Todas las células tienen este sistema? Claro, pero hay una gran diferencia. El AMP cíclico en las plaquetas son inhibidoras de la función. En cambio, el AMP cíclico en todas las demás células del organismo son células activadoras de la función del metabolismo celular. Entonces, es una diferencia enorme. En las plaquetas las inhibe y en las demás células activa el metabolismo. Esto se descubrió en la década de 60, 70 y la investigación fue inusitada en medicina. Sobre todo partiendo y el conocimiento de la prevalencia del infarto agudo de miocardio, la enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte en el mundo. Lógicamente estamos descubriendo las causas que son totalmente prevenibles y todo, no estamos hablando de la depresión. Pero como causa clínica de muerte, primera causa de muerte en el mundo, enfermedad cardiovascular. Y esto viene desde casi de fines del 19. Porque antes, por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra, la primera causa de muerte no era enfermedad cardiovascular, eran otras causas. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Qué está pasando? Antes eran accidentes de tránsito, enfermedades clínicas de otro origen, pero enfermedad cardiovascular no era primera causa. Pero ¿qué pasó entonces? Ahí viene la gran discusión y la polémica científica. ¿Qué está pasando?
en la vida, en el estilo de vida, por ejemplo, de los americanos, donde se estudia todo y tienen toda la estadística a la mano. Pero también en otras latitudes también. Pero básicamente, ¿qué pasó con la población del norte? Porque a fines del 19 empiezan a cambiar los estilos alimentarios y los estilos de vida de los americanos. A fines del 19 aparece el imperio de la y los americanos comienzan a consumir mucho más carbohidratos, dulce, azúcar, poca cromo plaquetario primario, y después puede venir frente a la activación sostenida de las plaquetas, la enfermedad del endotelio vascular y el infarto, sobre todo si se toman las hormonales, ¿no? Y eso es un gasto de salud pública enorme, ¿no? Entonces, el AMP cíclico se descubre y se estudia, sobre todo para poder modular la activación de las plaquetas. Entonces, la adenosina trifosfato se transforma en adenosina monofosfato y se desdobla a 5-AMP. Adenosina trifosfato por acción de una enzima, la adenilciclasa, y el AMP cíclico, el AMP cíclico se desdobla a 5-AMP por la fosfodiesterasa. Este es el sistema del AMP cíclico. La célula promueve síntesis de estos enlaces de alta energía, adenosina trifosfato, para su gasto consumo celular. Adenilciclasa y fosfodiesterasa. Este AMP cíclico es un inhibidor plaquetario.